Como les comentaba la semana pasada, nosotros podemos ingresar directamente al curso desde la plataforma Sayuna, sin necesidad de ir a Sofía Plus. La idea es que como en algunas ocasiones Sofía Plus está colapsada o está congestionada, entonces nosotros podamos hacer acceso directo a nuestro curso sin necesidad de ingresar a Sofía. En la barra de direcciones les voy a colocar disculpe, en el chat les voy a colocar la dirección para que ustedes puedan ingresar directamente a nuestra plataforma o a nuestro espacio de formación virtual Sayuna. Recuerden que se escribe Sajuna, se lee Sayuna y su significado es semilla. Es un espacio creado por funcionarios SENA o por comunidad SENA para comunidad SENA. Entonces, en este momento estamos en nuestra plataforma Sayuna. En la parte derecha ustedes van a encontrar un menú, que es el que estoy señalando con mi cursor, donde van a encontrar la opción de ingreso a cursos Sayuna. Allí el sistema les va a solicitar el tipo de documento, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, su número de documento y la contraseña. La contraseña que ustedes ingresan es la misma que utilizan en Sofía Plus para ingresar, o sea, sus credenciales de acceso son las mismas de Sofía Plus. Y simplemente damos clic en iniciar sesión. El sistema nos va a redireccionar a una nueva ventana donde vamos a observar, como lo están viendo ustedes en este momento, el listado de los cursos en los que estamos inscritos. Para este caso, nosotros vamos a dar clic en el nombre de nuestro curso, Aplicación de Técnicas Industriales para el Secado de la Madera. Una vez damos clic allí, vamos a observar en el inicio de la pantalla la presentación de nuestro curso. En la parte superior, el nombre completo del curso y entre paréntesis el código de la ficha en el que estamos inscritos. Ese código de la ficha es muy importante para nosotros porque es, digamos, el código ante el SENA del curso en el que estamos registrados e inscritos. Ustedes van a observar la presentación general del curso. En la parte central, el banner. Voy a hacer en este momento cambio de mi perfil como instructor al rol como aprendiz para que todos veamos lo mismo en la pantalla. Permítanme un segundo, por favor, que la plataforma en estos días nos ha estado generando algunas fallas. Les pido, por favor, en esos casos, que tengamos un poquito de paciencia, ya que son unas fallas que se están presentando básicamente por el mantenimiento y las actualizaciones que se le están haciendo a la plataforma. Entonces, una vez nosotros allí, como ustedes lo están observando en la plataforma, en la parte central, el nombre de nuestro curso, al lado izquierdo vamos a encontrar el listado, discúlpenme, el panel de navegación con los recursos a través de los cuales podemos desarrollar nuestro curso. Pues aquí referenciaba la palabra listado porque para mi caso ustedes pueden observar, bueno, pues el listado de otros cursos. En la parte central también están los mismos recursos. Yo normalmente hago la exploración desde la parte central porque, como lo estaba afirmando hace un momento, pues observan el listado de los demás cursos que tengo asociados y pues la idea es evitar cualquier error de pronto al momento de hacer la exploración. Entonces, importante por favor que hagan una constante exploración de los anuncios, ya que allí ustedes pueden observar información necesaria para el desarrollo del curso. Información como la que encontramos hace un momento, esta semana, cuando nos invitaban al desarrollo de esta sesión en línea. El anuncio que dice segunda sesión en línea, allí se les informaba la fecha, hora y el enlace para poder ingresar a esta sesión. Además de eso, vamos a dirigirnos, la exploración la podemos hacer desde la parte superior, nos vamos a dirigir al cronograma de actividades para que verifiquemos esta semana qué debemos desarrollar o en qué parte de nuestro curso está. Entonces, ustedes observan el cronograma aquí publicado o si desean pueden dar clic
en la palabra aquí, en el enlace que se activa en la palabra aquí, y nos va a abrir un PDF donde vamos a ver resumido ese cronograma. Esta información que les voy a proyectar en este momento fue enviada a su correo electrónico. Entonces tenemos que nuestro curso empezó el 9 de abril. Recuerden el curso de aplicación de técnicas industriales para el secado de la madera. Empezó el 9 de abril. Tiene fecha límite de envío de evidencias o recepción de actividades el 13 de mayo y su fecha de cierre en la plataforma Sofía Plus o su cierre administrativo es el 14 de mayo. Aquí ustedes pueden observar las actividades iniciales, las actividades que estaban programadas hasta el 20 de abril y ahora la actividad que tenemos programada entre el 21 de abril, o sea, desde el lunes hasta el 28 de abril, o sea, hasta nuestro próximo lunes. Allí ustedes pueden observar que estamos trabajando, continuamos en nuestra actividad de aprendizaje número 1, conocer procedimientos para apilar madera aplicando criterios técnicos. Estamos con el resultado de aprendizaje apilar madera teniendo en cuenta procedimientos y criterios técnicos. Nuestra segunda sesión en línea, programada para hoy, 23 de abril, a las 3 de la tarde, el mismo enlace que les estaba mostrando hace un momento en el anuncio. Y para esta segunda semana de trabajo tenemos planteada la evidencia infografía sobre el apilado de madera que incluya condiciones, dimensiones, apilado y altura. Esta es la evidencia que vamos a trabajar esta semana. La fecha límite de recepción de evidencias o de actividades, como les estaba diciendo hace un momento, el 13 de mayo, nosotros calificamos en el SENA bajo el criterio de evaluación letra SENA, donde A quiere decir aprobado y D quiere decir no aprobado. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, si en algún momento ustedes tienen una D en sus calificaciones, es necesario que revisen los comentarios para que puedan realizar esas observaciones o realizar ese plan de mejora para que cambiemos nuestra calificación y así poder obtener la A de aprobado. Si tiene la D, no hay ningún inconveniente. Hay que mirar qué es lo que debemos corregir. Bueno, entonces, revisado nuestro cronograma, nos vamos a dirigir a el ítem o al recurso donde vamos a encontrar la opción para poder revisar los contenidos y desarrollar nuestra evidencia. Entonces nos vamos a dirigir al recurso que dice actividad de aprendizaje guía 1, vamos a dar clic sobre la punta de flecha y allí vamos a encontrar nuestra guía de aprendizaje, nuestro componente formativo, importante a tener en cuenta los enlaces para el envío de las evidencias. Aquí tenemos activo el enlace del cuestionario, que era la evidencia que estaba para la semana pasada, pero puedes recordarles que todos los enlaces van a estar disponibles hasta el 13 de mayo y tenemos el enlace de la evidencia correspondiente a esta segunda semana. ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos la guía de aprendizaje y tenemos nuestro componente formativo. Yo recomiendo siempre revisar primero el componente formativo y después la guía de aprendizaje. Entonces, nos vamos a ir, vamos a dar clic en el enlace del componente formativo o como lo llamaríamos nosotros, el material de lectura. Allí nos vamos a encontrar con el documento relacionado con las técnicas y procedimientos de apilado de madera. Entonces yo voy a dar clic aquí para acceder a ese recurso educativo y me va a aparecer en una nueva ventana, que es la que ustedes están observando en este momento. Como estamos trabajando la guía de aprendizaje número 1 para, digamos, el desarrollo de varias evidencias, es importante que ustedes tengan en cuenta que para la semana pasada hicimos la revisión de unos contenidos en particular y para esta semana nos sugiere hacer la revisión de otros contenidos. Me voy a dirigir en este momento a hacer claridad porque quiero evitar quizás una confusión, que en la guía de aprendizaje ustedes van a encontrar esta distribución por semanas
igual que como lo observan en el cronograma, ¿sí? Entonces, para la primera semana, ustedes trabajaron el cuestionario y la segunda semana estamos en la infografía. Para la primera semana, para la parte de cuestionario, nos hacía la recomendación de revisar los contenidos en el documento relacionados con unos temas en particular. Para esta segunda semana, que ya son, ampliémoslo acá, que ya es la evidencia de la infografía sobre apilado de madera, que incluya condiciones, dimensiones, apilado y altura, nos va a decir, voy a contradecir un poco la observación que hice hace un momento, pero es con el fin de que nos ubiquemos en el documento. Entonces dice, el objetivo de la evidencia es apropiar técnicas y procedimientos establecidos para un correcto apilado de la madera para el secado industrial, al igual que identificar peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante esta labor. Esto se abordará desde una infografía, la cual es una forma muy práctica de simplificar información para que sea más fácil de entender, ya que las personas tienden a recordar, recordar una imagen mucho más fácilmente que un texto largo. Por ello, las infografías se componen de imágenes, visualizaciones de datos, gráficos de barras. Por favor, cerramos el micrófono. Discúlpenme. Gráficos de barras, gráficos circulares o de pastel y texto simple, minimalistas, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. Es importante en la construcción de una infografía tener en cuenta las imágenes que las imágenes no solo consisten en emocionar y crear interés, también deben contribuir a que se pueda entender y recordar su contenido. ¿Cómo crear una infografía? Comprenda el tema a contar mediante la infografía y organice la información que va a poner de manera clara. Estructure la información por orden jerárquico. Este paso es muy importante para que la infografía cumpla su objetivo final, que es explicar algo de la forma más clara posible. Permítame un segundo. Permítame un segundo, por favor, mientras... Permítame un segundo, por favor, estoy quedando sin batería. Deme un segundo. Listo. Entonces, y vamos aquí cómo crear una infografía. Estructure la información por orden jerárquico. Este paso es muy importante para que la infografía cumpla su objetivo final, que es explicar algo de la forma más clara posible. Si no tiene clara aún la estructura que planea implementar, siempre puede investigar y utilizar plantillas de infografía como un primer borrador, mientras organiza las ideas. Hay imágenes llamativas, importantes, para lograr que el lector recuerde la información. El texto utilizado debe ser claro para reforzar el contenido de las imágenes. Aquí nos da unos enlaces con ejemplos de infografías realizadas. Aquí nos muestra la imagen de una infografía tomada de un texto en línea. De acuerdo con la información y ejemplo anterior sobre cómo realizar infografía para la realización de la evidencia de aprendizaje, se debe tener en cuenta lo siguiente. Usa los dispositivos de seguridad y elementos de protección según normativa. Utilice criterios y procedimientos técnicos para el apilado según especie maderable.
Prepare el área, material, herramientas y equipos teniendo en cuenta procedimientos técnicos. Seleccione técnicas de apilado teniendo en cuenta las características de la madera. Distribuya las piezas de la madera según procedimientos técnicos. Verifique la calidad de la madera cumpliendo los criterios y procedimientos técnicos. Redacte informes sobre calidad de la madera teniendo en cuenta los criterios técnicos. Bueno, aquí ya nos habla sobre el producto a entregar. Entonces nos vamos a ir, ahora sí, a nuestro documento y revisamos esos contenidos que nos recomiendan aquí que son importantes a la hora de tener en cuenta para el desarrollo de nuestros contenidos. Entonces nos vamos a venir al documento que estábamos refiriendo sobre técnicas y procedimientos del apilado de la madera. Podemos ingresar a los contenidos dando clic en el botón que está en la parte superior derecha que dice ver contenido, o podemos iniciar dando clic en el botón en la parte inferior izquierda que dice ver más. En cualquiera de los dos nos los va a activar. O sencillamente, si yo me vengo aquí a los contenidos, a la parte inferior desplazándome con mi ascensor, me va a mostrar esos contenidos. Recuerden que la semana pasada revisamos los contenidos 1, 2, 3 y 4, donde nos hablaba de la anatomía de la madera, las propiedades de la madera, la preservación de la madera y la metrología. Ahora vamos a hablar de lo que es apilado y normas de seguridad. Son los contenidos que vamos a revisar. Recuerden que en la guía de aprendizaje nos habla de que tenemos que tener en cuenta los elementos de seguridad, protección y seguridad, los procedimientos para el apilado de la madera, los equipos que utilizamos, cuáles son esas técnicas. Entonces ya teniendo en cuenta sobre qué vamos a hacer desarrollar nuestra infografía, vamos a revisar los contenidos relacionados con el ítem 5 y con el ítem 6, apilado y normas de seguridad. Entonces me voy a ir a ver ese contenido. Recuerden que lo puedo ver ingresando de las diferentes formas que se mostró. Entonces allí nos va a hablar de qué es el apilado, donde nos dice qué es la forma, cómo se distribuye la madera cerrada de forma tal que facilite al operador su manipulación de madera segura, al igual que los procesos de inmunización, secado y embalaje. Para garantizar un exitoso proceso de secado es importante seleccionar y separar las piezas en pilas. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes criterios. Entonces nos va hablando de que tenemos que identificar cuál es la especie, cuáles son las dimensiones en que están esa madera, el ancho y largo, el tipo de corte que se realizó, el nivel de humedad inicial, el contenido de humedad final. Allí nos va haciendo referencia a cada uno de esos contenidos y después nos lleva a las técnicas de apilado. Entonces, nos habla dentro de las técnicas que lo que se busca con ese apilado es garantizar que el aire se desplace uniformemente sobre la pila de manera uniforme. Se deben seleccionar los separadores que irán entre las piezas de madera. Para ello se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones. Entonces aquí nos habla de 3 especificaciones en particular, donde hablamos de el espesor de la madera, el espesor del separador y la distancia entre separadores. Si yo quiero, puedo dar clic sobre cada uno de estos ítems para que me lleve a esa especificación. ¿Sí? Me va mostrando, por ejemplo, en la 1, que es la especificación 1, en la 2, cuál es el concepto de esa especificación 2 y en la 3, a qué hace referencia. Entonces nos dice la descripción, cómo deben estar ubicados, debe estar ubicada esa madera, cómo se realiza ese apilado. Nos lleva después por el tipo de apilados que encontramos, cuál es el procedimiento para apilar, determinado en pasos. Y después de eso podemos ir aquí en la parte superior izquierda, donde están las 3 líneas, donde dice menú. Podemos además de eso revisar, irnos a las normas de seguridad en el ítem 6. Si queremos lo podemos hacer aquí o si queremos podemos regresar al menú principal. Yo lo voy a hacer desde aquí con el fin de que veamos los lugares desde donde podemos llegar a esos contenidos, como les estaba diciendo hace un momento.
Entonces, doy clic aquí en normas de seguridad y allí me va a hablar de cuáles son esos, bueno, me hace una pequeña introducción dentro de las normas de seguridad. Dice, en el proceso de secado de la madera se llevan a cabo una serie de procedimientos como cargar, descargar, apilar, manipular equipos y herramientas, los cuales al no ser desarrollados en condiciones de limpieza, orden y medidas de seguridad, pueden generar una serie de riesgos y peligros para la salud. Entonces nos habla de cuáles son esos elementos de protección personal para el proceso de apilado de madera y cuáles son los riesgos y peligros asociados a esa labor. Entonces nos va mostrando, de acuerdo a cada una de esas labores, cuál va a ser, cuáles van a ser esos riesgos y esos peligros que están asociados. Entonces yo puedo ir haciendo la exploración dando clic sobre cada uno de esos eventos que se pueden, que me pueden generar riesgo o peligro en cada una de esas labores. Después de eso, la semana pasada habíamos visto aquí que encontramos la síntesis, ya lo habíamos revisado entre comillas, aquí nos habla de los contenidos relacionados con este material que estamos revisando en este momento. Tenemos la actividad didáctica, recuerden que no es calificable, pero es una actividad que nos permite verificar cómo ha sido la apropiación de nuestros contenidos en relación a este documento que estamos revisando. Nos vamos a encontrar con un glosario relacionado con los conceptos manejados en este espacio y además de eso, encontramos un material complementario que podemos también referenciar. Algunos de ustedes me estaban diciendo que no estaba disponible que en el material complementario la guía de cubicación de la madera. Ese tema ya lo exploré a soporte técnico, estamos esperando a que nos lo activen nuevamente. Me excuso, como la plataforma estaba en algunos mantenimientos y actualizaciones, es posible que hayan inactivado el documento, pero entonces la idea es que tan pronto esté disponible, les comento para que lo puedan revisar. En el caso de estos videos o los otros contenidos, para poderlos observar, damos clic en el enlace y el sistema nos va a redireccionar al espacio donde los podemos encontrar. Yo en este momento lo estoy cargando para que ustedes puedan ver y que los podemos utilizar. Aquí en el caso de el documento relacionado con las normas técnicas de seguridad de almacenamiento de la madera, entonces damos clic sobre él y nos va a llevar a la página donde vamos a encontrar esta información. Bueno, para que por favor lo tengan en cuenta. Hecho eso, entonces la idea es que he hecho la apropiación de mis contenidos, he hecho la apropiación de mi documento, entonces puedo dirigirme a la guía de aprendizaje y desarrollar mi infografía. Recuerden que la infografía no es un documento o no es un texto donde resumimos conceptos y contenidos, sino que vamos a representar gráficamente los aspectos más importantes a tener en cuenta de un tema en particular. Para nuestro caso, nosotros vamos a desarrollar una infografía relacionada con el tema de apilado de madera, donde vamos a tener en cuenta las condiciones, dimensiones, apilado y altura, teniendo, o bueno, ¿cómo lo digo? Destacando estos criterios. El uso de dispositivos de seguridad y elementos de protección, los criterios y procedimientos técnicos para el apilado de la madera, según la especie, que es lo que nos está mencionando arriba en el nombre de la evidencia, la preparación del área de trabajo, teniendo en cuenta el material, herramientas y equipos a utilizar, las técnicas de apilado, de acuerdo a las características de la madera, las piezas de madera según los procedimientos técnicos, la calidad de la madera de acuerdo a los criterios. De acuerdo a esto, vamos a hacer nuestra infografía, representación gráfica, donde podemos encontrar ejemplos de esta infografía en estos enlaces. Recuerden que si quieren pueden utilizar una plantilla y cuando vayamos a enviar la evidencia,
debemos tener en cuenta en los lineamientos para la entrega de la evidencia. ¿Cuál es el producto que vamos a entregar? Infografía sobre el apilado de la madera que incluya condiciones, dimensiones, apilado y altura. Puede ir en formato PDF, Word o JPG, como ustedes lo prefieran. No puede tener más de 2 hojas y el envío de la evidencia lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, nos venimos acá, donde tenemos la evidencia. Entonces, nos devolvemos al recurso de actividad de aprendizaje guía, permítanme un segundo mientras carga, y allí vamos a encontrar donde dice actividad de aprendizaje 1, aquí donde dice actividad de aprendizaje número 1, vamos a encontrar el enlace que dice infografía sobre el apilado de madera que incluya condiciones, dimensiones, apilado y altura, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. Voy a dar clic sobre ese enlace y el sistema me va a redireccionar al espacio donde voy a encontrar la opción para agregar la entrega. Hago una aclaración aquí donde dice clic para acceder a instrumento de evaluación. Con ese documento no debemos hacer nada. Allí simplemente nos están informando qué va a tener en cuenta el instructor a la hora de revisar y evaluar la evidencia. Con ese documento ustedes no deben hacer nada. Entonces doy clic aquí en la parte inferior en el botón verde donde dice agregar entrega y el sistema me va a permitir adjuntar el archivo. Lo puedo adjuntar dando clic sobre esta hojita que me activa la opción de agregar. Entonces traigo mi archivo desde donde lo tengo y lo subo. Doy la opción sobre el botón verde subir este archivo. O si no me activa esta hojita para agregar el archivo, lo arrastro desde donde lo tenga hasta aquí, hasta donde está la flecha y finalmente doy guardar cambio, para que por favor lo tengamos en cuenta. Una vez hemos hecho esto, hemos realizado el envío de mi segunda evidencia correspondiente a la actividad de aprendizaje número 1 relacionada con la infografía sobre apilado de la madera. Entonces, además de eso, quiero comentarles que las sesiones en línea ya están ubicadas con el ítem de grabaciones. Ustedes ya pueden observar. Recuerden que tienen 2 recursos, los enlaces de las sesiones en línea y las grabaciones de las sesiones en línea. En los enlaces, pues como su nombre lo dice, están ubicados los enlaces con cada una de las sesiones programadas durante el desarrollo de nuestro curso y además de eso, ustedes encuentran el enlace de la primera sesión, de la segunda, tercera y cuarta, con el nombre, fecha y hora. Y además de eso, encontramos el recurso con las grabaciones de sesiones en línea. Si damos clic sobre la punta de flecha de ese recurso, vamos a encontrar el que realizamos la primera semana, que tenía que ver con anatomía, propiedades y mediciones en la madera. Damos clic sobre la punta de flecha y allí ustedes van a encontrar el enlace y el resumen. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a abrir el espacio para las preguntas. Los escucho. ¿No tenemos preguntas? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí se escucha. Sí, profesora, sí se le está escuchando.
¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Bueno, aquí Dora me dice que si el secado natural se puede hacer bajo invernadero. Sí, en algunas zonas del país se realiza bajo invernadero, esto dado que pues nosotros no tenemos control sobre el manejo del clima y y si necesitamos, ¿cómo se dice? Darle un manejo a nuestra madera antes de llevarla al sitio final o darle el tratamiento adecuado, podemos hacer el primer secado bajo invernadero o bajo techo. Desde luego, pues proporcionando las condiciones necesarias que el tipo de especie que tenemos almacenado requiera. ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, ¿de qué manera podemos reconocer la humedad correcta de una pieza de madera? ¿A qué hace Haciéndolo de manera natural, claro está, el secado. ¿Cómo? ¿Cómo podemos medir la cantidad de humedad de la madera al hacerlo de manera natural? Bueno, no sé si yo no te estoy entendiendo bien el mensaje, pero tú te refieres a cómo podemos medir las condiciones en las que está la zona donde vamos a hacer el secado natural. No, la humedad. La humedad de la madera. La pieza de madera debe tener una cantidad de humedad necesaria antes de ser trabajada. Entonces, Sí. ¿de qué manera se puede detectar la humedad correcta para la pieza en caso de que se haga de manera natural, el secado? Pues es que básicamente ese procedimiento depende de el objetivo para el que vayas a utilizar ese tipo de madera. ¿Me hago entender? Entonces hay diferentes procedimientos, hay diferentes procesos, pero esto depende del uso que le vayas a dar a la madera. Entiendo, pero ¿cómo puedo detectar que yo, digamos, ya estoy a nivel de humedad para saber que ya puedo trabajar la pieza de madera? Ok. Disculpen, ¿me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha perfectamente. Oh. ¿Pero me escucharon lo que estaba hablando? Es que no sé si tengo una Hace interferencia. ratico no, hace ratico no se escuchaba nada, estaba mudo. Bueno, discúlpenme.
Alguien me estaba haciendo una pregunta sobre el secado de la madera. ¿Cómo yo puedo determinar en campo si la madera tiene o no el adecuado secado? Hay una forma muy práctica y es la que, digamos que en campo más se recomienda, y es que yo tomo un trozo de esa madera y la llevo dentro de una bolsa por un tiempo determinado, como yo le había respondido inicialmente a la persona que me hizo la pregunta, que no alcancé a ver bien el nombre. La llevo por un tiempo determinado dependiendo de la especie, la sello, esto puede ser en una bolsa Ziploc, y reviso si hay o no, ¿cómo se llama esto? Humedad, si hay condensación, o sea, si observamos que hay emisión, si la bolsa se nubla o no, si hay durante ese espacio de tiempo determinado, de acuerdo a la especie, si se humedece o no la bolsa. ¿Me hago entender? Esa es como la forma más práctica que nosotros utilizamos en campo. Ya desde el punto de vista, ¿cómo se diría? Más técnico, hay algunos equipos que se encuentran en el mercado que nos ayudan a medir ese contenido de humedad. Normalmente pues, los llaman medidores de humedad y son más específicos. Pero como tal, la forma más práctica en la que yo lo puedo hacer es tomando un trozo de la madera, llevándolo dentro de una bolsa sellada, que puede ser el Ziploc, y mirar si hay condensación o no. ¿Es clara la respuesta? Sí, sí, profe, sí. Bueno, hay otra pregunta que me estaban haciendo acá, que la verdad yo no sé. Me avisan por favor cuando no me escuchen, porque yo hablo como una cotorra y no los volví a escuchar, entonces dije, Dios mío. Bueno, hay otra pregunta aquí que hace Jali, es el nombre. Dice, el apilado siempre debe llevar separadores. La recomendación es que los lleve siempre. ¿Por qué razón? Precisamente por la pregunta que me hacían hace un momento, no sé si, me parece que fue sí, Ingrid. Sí. Eh, Normalmente la madera, después de que se corta, se tala, ellas reservan un porcentaje de humedad. Entonces, si yo no pongo de esos separadores, ese porcentaje de humedad que está dentro de la madera antes del secado natural me puede dañar la calidad de las demás piezas. Entonces, la idea es que siempre tengamos separadores. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hay un espesor que indique más o menos de cuánto debe ser la pieza para que quede el secado de manera uniforme. Bueno, entonces aquí me voy a regresar a compartirles el documento, que allí hay un tema particular que nos toca con esto. Espérate a ver si es este, en el documento. Me dices que en relación al secado, ¿cierto? Si hay un espesor. Sí, 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 sí. Mm, Míralo. Entonces aquí, en la parte donde nosotros hablamos de las técnicas de apilado que tienen relación directa con el espesor, entonces nosotros hablamos de acuerdo al espesor de la madera, qué espesor debe tener el separador y la distancia. Espérenme un momentico que es que no me activa el cursor abajo para moverme acá. No me permite moverme en el documento. Bueno, como estoy compartiendo varias ventanas, se pone un poco lento. Y la distancia que debe haber entre esos apilados, ¿sí? Entonces es más o menos lo que ustedes están viendo acá. Entonces, tenemos
unas especificaciones o unas recomendaciones especiales que nos da, donde nos dice que no debemos usar separadores de maderas resinosas, o sea, no podemos utilizar separadores de diferentes calidades, pero que no sean maderas resinosas, que deben ser elaboradas de maderas secas o en su lugar, en su defecto, materiales como aluminio o contrachapados. Si no vamos a utilizar madera, podemos utilizar otros materiales que cumplan esas características, y que el espesor debe ser uniforme. El espesor de los separadores tiene que ver con el espesor de la madera a secar. Usualmente se utilizan separadores entre 16 milímetros y 25 milímetros, y el ancho de los separadores será un 50% mayor que el espesor elegido. ¿Es a eso a lo que hace referencia? Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, para que por favor lo tengas en cuenta y lo apliquemos dentro de los procesos que vamos a manejar ahorita para en nuestro cuadro de infografía, que son aspectos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otra inquietud tenemos? Bueno, o sea, Dora me pregunta aquí, volvemos a la pregunta que hacíamos hace rato sobre la humedad, pero es que esto depende de la especie vegetal sobre la que vamos a medir ese porcentaje de humedad. Entonces, digamos que sería un poco irresponsable de mi parte en este momento yo hacer una afirmación sin, digamos que crearía confusión en este momento para quienes están empezando hasta ahora con estos contenidos, porque depende de la especie vegetal en la que vayamos a medir. O sea, con esos medidores no podemos tener un dato exacto. Se manejan unos porcentajes, pero pues igual no es irresponsable de mi parte afirmar un dato general. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, entonces, quisiera comentarles que nuestra próxima sesión en línea, la tercera sesión en línea, está programada para el 1 de mayo a las 3 de la tarde. Yo sé que es un día festivo y la programé precisamente porque, pues, como es un día entre semana, digamos que entre comillas, se nos facilita quizás la participación. La idea es que si pueden participar, pues fabuloso para que podamos interactuar. Si de pronto alguno de ustedes no puede participar ese día, la grabación va a quedar guardada en este mismo espacio donde vamos a generar el resumen de la sesión hecha el día de hoy. Pero la idea es que la programe ese día, pues teniendo en cuenta que quizás algunos puedan tener el espacio para participar ese día. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, voy a detener la grabación para generar el enlace y poder subirlo al espacio. Me alegra poder haber podido interactuar con ustedes en este momento. Espero verlos la próxima semana. Un abrazo fuerte para todos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, que Gracias, estén muy profe. bien. Feliz Hasta tarde. luego. Voy a detener la grabación. Les pido por favor que tan pronto la detenga, empezamos a salir de la sala. Que estén muy bien. Hasta luego.